Continuamos con los útiles inscriptores. ¿Qué es un útil inscriptor? Es todo instrumento que sirve al amanuense, o sea, al escribiente, para realizar en el soporte la escritura o firma. En este caso podría ser principalmente, se refiere a los soportes en donde se hace un texto, principalmente el papel. Puede ser la pluma fuente, bolígrafos, con trazos de punta fina y punta gruesa. Ya podrían tener tinta pastosa o líquida, lápices en general, entre otros. Variados han sido a lo largo de los tiempos los útiles que ha manejado la mano del hombre para dibujar sus escritos. La utilización de un determinado soporte condiciona el empleo de uno u otro útil para escribir sobre él, así que la variedad en los materiales utilizados para realizar la escritura es la misma que los útiles empleados para materializarla. Además, el empleo de utensilios en concreto también depende de la época en que se realiza la escritura, teniendo útiles para escritura antigua y moderna. Los útiles de la escritura son todos aquellos instrumentos accionados por el hombre con los que se fija la escritura en los soportes, bien grabándola mediante incisión o bien utilizando una sustancia colorante que se adhiere al soporte. Y tenemos que los útiles inscriptores se clasifican en distintos tipos de generaciones, entre lo que podemos encontrar que la primera generación son los buriles de grabado, la segunda generación corresponde ya a una escritura sobre un soporte más sencillo, en lo cual se utilizaba como útil inscriptor el cálamo, el pincel y las plumillas, y los útiles inscriptores de tercera generación, que ya son los más modernos, que son las plumillas, bolígrafos, rotuladores, lápices, entre otros. Útiles inscriptores. Los antecedentes más antiguos de uso como útil inscriptor son las manos y los dedos y posiblemente palos de madera. Y aquí podemos ver en distintas, en la figura, en una imagen, diferentes imágenes de pinturas rupestres, en la cual utilizan principalmente pues las manos, ¿no? Lo que agarraban era únicamente lo que es el colorante extraído de lo que es un vegetal, y con eso hacían pues los dibujos. Útiles inscriptores de primera generación. Buriles de grabado. Se denomina buril a una herramienta manual de corte o marcado, formada por una barra de acero templado, terminado en punta con un mango en forma de pomo, que sirve fundamentalmente para cortar, marcar, ranurar o desgastar o devastar material en frío mediante el golpe con un martillo adecuado o mediante presión con la mano, con la palma de la mano. También se utilizó en las primeras formas de escritura, y ahí tenemos los que son los buriles de grabado, que son principalmente los del lado derecho. Los del lado izquierdo son cinceles. Se le denominó escritura a punta seca. Los útiles de escritura que se utilizaron fueron los cinceles y buriles, las imágenes que vimos anteriormente. El cincel se utiliza para las superficies más duras, como la piedra, y el buril para madera. En la escritura realizada con estos utensilios no refleja aspecto alguno de la personalidad escritural de su autor, ya que la formación de las letras se va haciendo golpe a golpe. En lugar de escribir, se graba. Útiles inscriptores de segunda generación. El cálamo, del latín calamum, es una caña hueca cortada oblicuamente en su extremo, que se utilizaba para escribir en la antigüedad. Se obtenía del tallo de una planta o de una pluma de ave. De hecho, se denomina también cálamo a la parte inferior hueca de la pluma, que está insertada en la piel de un ave. Su precedente es egipcio, a modo de pincel. Se usaba introduciéndolo previamente en un recipiente con tinta que se adhería al hueco interior por capilaridad, y mediante ligera presión servía para escribir sobre un soporte de papiro, pergamino y posteriormente de papel. Y aquí podemos ver
eh, pues lo que son los cálamos, que era principalmente de una caña hueca que se cortaba en forma oblicua o diagonal y a través de esta por capilaridad ingresaba lo que era la tinta, lo que era el colorante. Asimismo, pues también se les denominó a ambos, tanto la pluma de ave como al tallo de la planta, cálamos. La evolución de los materiales de escritura pasó por diferentes etapas. Las pieles de algunos animales se grababan con cálamo, el cual se obtenía de la parte más gruesa de plumas externas de las aves. Por supuesto, se le daba un valor especial dependiendo del ave de la que provenía, pato, cisne, cuervo, pavo. Mientras más grandes fueran las plumas, eran más gruesas y más difíciles de sujetar. Según los historiadores, se usaron alrededor del siglo VI después de Cristo y aparentemente las plumas del ala derecha eran más cómodas para los zurdos y las del ala izquierda para los diestros. Útiles escritores de segunda generación, el pincel. En principio se utilizó para la escritura ideográfica y las primeras escrituras alfabéticas, pero posteriormente se utilizaba casi exclusivamente en los manuscritos de gran valor, escribiendo en oro y plata sobre pergaminos de color púrpura. También es frecuente su utilización para la realización de caracteres chinos y japoneses, y actualmente se sigue utilizando. Útiles escritores de tercera generación. Escribir con puntas flexibles, que solía ser la forma estándar de la escritura hasta el siglo XIX, hoy en día muy pocas personas están familiarizados con la escritura flexible, una caligrafía que ya es prácticamente un arte perdido. Sostener la pluma correctamente, las plumillas y los plumines con una punta flexible fueron pensados para flexionar abriéndose la punta con cierto grado de presión se aplicaba a la pluma. Una postura incorrecta o el manejo indebido de la pluma hará que sea muy difícil de conseguir flexionar la punta y será difícil controlar la escritura y también puede correr el riesgo de daños en la punta. Y ahí tenemos una imagen de lo que era las plumillas con punta flexible y que eran muy difíciles de manipular para quien no tenía una correcta escritura e inclusive para nosotros en la actualidad que no tenemos la habilidad con ese tipo de útil escritor, se nos sería difícil hacer una correcta escritura. Bolígrafo, conocido como lapicero, lapicera, lápiz de tinta, es un instrumento de escritura consistente en una punta de carga que contiene una esfera, generalmente de acero o wolframio, que en contacto con el papel va dosificando la tinta a medida que se la hace rodar del mismo modo que un desodorante de bola. El bolígrafo puede ser de punto fino, mediano o diamante. Ahí tenemos pues los distintos tipos de punta. Pueden tomar cualquier lapicero que tengan en su casa y si se observa, si lo ven a detalle, que en la punta tiene una esferita. Esa esferita rueda como si fuera un desodorante y va dejando sobre el soporte lo que es la tinta. El bolígrafo es básicamente un tubo de plástico, metal o aleaciones de distintos plásticos o metales que contienen la tinta y que tiene en un extremo la punta de escritura, que engarza una pequeña esfera o bola, de la que toma el nombre y que sirve para regular la salida de tinta al papel de forma fluida y constante. Este tubo o carga se encuentra en el interior de un armazón que permite asirlo con comodidad. Dicho armazón puede ser de dos partes, base y tapón, o de una sola, con diversos mecanismos que sacan o retraen la punta de la carga para protegerlo de los golpes y evitar que manche cuando se lleva en el bolsillo. Su producción a gran escala ha hecho que el costo sea muy bajo y lo ha convertido en el instrumento universal. Claramente, pues tenemos actualmente igual distintos tipos de bolígrafos, ¿no? Tenemos desde muy bajo costo los Big que cuestan 5 pesos hasta bolígrafos de marcas sofisticadas como es el Montblanc que no bajan de
los 2,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos y hacia arriba. El rotulador, también denominado marcador o plumón, lo inventó el japonés Yukio Horie en 1962 como sustituto del pincel para la realización de la escritura japonesa. Es un útil de escritura parecido al bolígrafo, que consiste en un cuerpo en forma de cilindro que en su interior tiene un depósito de tinta y su punta suele ser de material poroso, generalmente fieltro o nylon, que puede adoptar diferentes formas y tamaños. Es muy útil para escribir sobre superficies distintas al papel, aunque también se utiliza sobre él para resaltar o marcar algo escrito con bolígrafos o plumas. De ahí su nombre de marcador. El lápiz es un útil escritural constituido por un geomina que está encapsulado generalmente en un cilindro de madera. La mina es el elemento escritor y está formado por grafito, en su mayor parte, y una arcilla especial, aunque en los lápices de colores se utilizan pigmentos de colores de carbón de leña. Los útiles escritores han ido evolucionando de acuerdo con las necesidades de cada momento que cada momento tenía la sociedad. Asimismo, se puede apreciar cómo ha habido una evolución tendente a conseguir bolígrafos que impriman con mayor rapidez en el trazado de la escritura y a la vez una sencillez de uso del utensilio, lo que facilita el acto de escribir y la difusión de la cultura. A las anteriores características se suma la de que el bolígrafo es un útil escritural que permite la escritura ágil con una buena presentación morfológica y perdurable, con la que se obtiene como la que se obtiene con las plumas tradicionales y es la que actualmente se utiliza más. Eso sería todo. Posteriormente les dejaré un trabajo correspondiente a estos dos videos y